Ahí se ve. Sí, se ve. El 1 era el ejemplo, ¿se acuerdan? El 2 lo habíamos hecho y nos había dicho, el resultado nos decía que era falso. Acá está. Acá está. Entonces tenemos verdadero. El 1, acá está. ¿Qué pasó con el 3? Lo resolví así como está acá. Acuérdense, A, B y C eran verdaderos. Eran enunciados verdaderos, nos dice la consigna. X, Y y Z eran falsos. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos acá? Tenemos la fórmula proposicional, expresada en variables metalógicas. Acá podríamos haber puesto P, Q y R. ¿Sí? Por ahora pensemos que es lo mismo. Entonces, A era verdadera, Y era falsa y C era verdadera. Resolvemos primero este condicional porque está entre paréntesis. Antecedente falso. Consecuente verdadero del condicional, verdadero, ¿no es cierto? Sí. Acá tenemos este resultado que es la conjunción. El resultado de la conjunción es el consecuente del antecedente de A, que es verdadero. Entonces, si el antecedente es verdadero en un condicional y el consecuente es verdadero, ¿cómo será? Da verdadero el 3. Da verdadero, claro. Entonces es verdadero. ¿Y con el 4 qué pasa? A es verdadero, Y es falso y Z también es falso. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al enunciado. Entonces, lo resolvemos como resolvemos cualquier fórmula. Si Y era falso y Z era falso, tenemos que hacer una operación de condicional. Falso, falso da verdadero. Si el antecedente de ese condicional es verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero. ¿Es claro lo que hay que hacer acá? Sí. Para Sí, sí, profe. ¿Sí? Es más fácil esto que toda la tabla de verdad. Sí. ¿O no? Sí, sí. ¿Por qué hacemos estos ejercicios? Porque nosotros veníamos haciendo antes solo las tablas de verdad completas. Pero también podemos aplicar la lógica proposicional en este tipo de ejercicios. El 5 que les dio. Verdadero. Verdadero. A mí también. El 6. Verdadero. A mí también. El 7. Verdadero. Sí, verdadero. El 8. Verdadero. También. Bien. El 9. Falso. Falso. El 10. Falso. El 10. ¿Y por qué a mí me da verdadero?
que me confundí yo. ¿Esto saben de qué es? De cortar y pegar. Es falso, ¿no es cierto? Sí. Claro, porque antecedente verdadero, consecuente falso. Es falso. ¿El 6 no es falso también? ¿Cuál? Ah, no, nada. El 6 no, porque son los dos falsos. Antecedente y consecuente Sí, sí. son falsos. Yo me confundí, vi mal. El 11, hay 3 condicionales en el 11. Falso. Falso. Ay, perdón, que acá lo puse en verde. El 11 es falso. El 12, También un falso. el 13, Verdadero. verdadero. Esperen que voy a buscar un verdadero para copiar acá. El 14 acá ya se complica, pues se hace más larga la tabla, ¿vieron? A mí me di falso. A mí también me dio falso, mira. Al resto, yo miren lo que hice para no marearme. En un momento, para poner el resultado, tuve que marcar cuáles eran el antecedente y el consecuente. Por eso tiene ese amarillito. A mí también me dio falso. Perfecto. Y el 15, que es más largo todavía, No, llegué hasta el 14. a mí el 15 Sí, me dio falso. yo igual. Sí. Perdón, el 15 me dio verdadero. Pero bueno. Estos los saqué de... ¿Se acuerdan que yo les vengo hablando del libro rojo de Copy? Sí. Se los presento. El libro rojo de Copy tiene 614 páginas y es una introducción a la lógica, así que imagínense. Y estos ejercicios los saqué de acá, de este libro. Acá está. Lo que pasa es que Copy usa otros símbolos. Así que bueno, yo lo traduje, digamos, a la simbología que usamos nosotros. Y él acá resuelve algunos ejercicios. Y resuelve el 15, por ejemplo. Y le da verdadero. Así que lo hice bien. Le da el 1 verdadero, el 5 verdadero, fíjense, el 10 falso y el 15 verdadero. ¿Está bien? Lo que hicimos. Y el 10 era falso, el 15 no. Porque además Copy es un vivo bárbaro, porque no da todos los ejercicios resueltos, da algunos solamente. Y bueno, y nos quedarían hacer el 16, el 17 y el 18, que son largos también. ¿Quieren que los hagamos a estos 3 o quieren hacer alguna otra pregunta de algún otro tema? ¿Qué prefieren? Esto es muy sencillo. Yo tenía una duda, profe. ¿Sí? Tenía dudas del ejercicio 14 de nuestro libro, de nuestro material.
en A donde ver. tenemos para hacer las actividades. Sí. Cuando mandó la corrección, yo me quedé en duda del punto 5. Espérame que llegue al 14. Sí, sí. Perdón, ¿eh? El 14. Justo tengo la hoja esa que salió mal, me parece. A ver, voy a la otra. El 14. Está en la página 98. Sí, pero justo cuando yo imprimí el mío me quedó superpuesto con otra cosa. Entonces no lo leo, entonces tengo que ir a la guía vieja. Sí, El punto 5, porque dice ahí, responde al esquema del modus ponens. sí, Y ese había puesto que cuando mandó las correcciones que sí respondía al modus ponens. sí. Entonces me quedé en la duda por qué. ¿Cuál era? A ver, voy a abrir un... Voy a dejar de compartir esto. Voy a abrir un Word. Voy a compartir el Word. Entonces, el modus ponens. ¿Cuál era el esquema del modus ponens? P, P, entonces Q, entre paréntesis, y ahí sería el la conjunción. objetivo, la conjunción. Y Ay, no la encuentro. Está acá adentro. Acá. Entonces, cierro, ahí hay que P, cerrar P. Hay que cerrar corchete. Entonces Q. entonces Q. Pone minúscula, mayúscula. Está bien así, ¿no? Esto también se puede representar así. Nosotros esto y acá va una línea. Nosotros esto lo vamos a ver después, porque acá estamos hablando de razonamiento. ¿Sí? Esto y esto es lo mismo. ¿Qué pasa? Esta es la fórmula proposicional para resolver, por ejemplo, una tabla de verdad. El modus ponens. ¿Sí? Acá lo que nosotros identificamos es 1, que es la primera premisa, 2, que es la segunda premisa, y 3, que es la conclusión. Acá tenemos premisa 1, acá tenemos premisa 2, y Q es la conclusión. Este es el esquema del modus ponens. ¿Sí? Sí.
Entonces, tenemos que ver en el ejercicio 14 cuál de los siguientes ejemplos responde a esta fórmula. Ah, Quizá- ya entendí. ¿Ya entendiste? Claro, sí, ahora sí. Por ahí sirvió el ejercicio que hicimos recién, de ave y todo eso. Entonces, ¿cuáles de estos casos tienen esta estructura? Acá lo que tenemos que ver, cuál de estas funciones, cuál de estas fórmulas, primero, tiene estas conectivas lógicas. Y en este orden. El 5. El 5, el 1 no termina con condicional. No, El 1 no, el 2 tampoco. el 2 tampoco. El 3, El 3 sí tiene el condicional. al 3 le falta la conjunción ahí en el medio, porque si no es Sí. una fórmula mal formada. Sí, le falta cuando termina el corchete. Ahí hay un error mío, para variar. Vamos a ver si la podemos copiar. El ejercicio número 3. Dice así. Corchete, ¿no? No, perdón. De Llave, llave. Corchete, Paréntesis. paréntesis, P. sí, conjunción, ¿no? Claro, acá tiene una disyunción. Tiene O. Ah, tiene una disyunción. Vamos a poner B. U. Paréntesis. Cierro paréntesis. Condicional P. Condicional. B. Cierro corchete. Corchete. Conjunción. Ahora sí, ¿no? Que es la que falta. Conjunción. Abro paréntesis. P. P. Disyunción Q. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis, cierro llave. Cierro llave. Condicional P. Ahí está. Este es fíjense. Tiene las tres conectivas que tiene el modus PON. Pero ¿qué pasa? P, la primera proposición en el ejemplo 3, es una proposición compuesta. ¿Qué pasa? Nosotros vamos a ver que sobre todo las leyes lógicas están expresadas en llaman variables metalógicas, que son A mayúscula, A, B, C, D. Entonces, ¿cómo podríamos representar, que busque el igual, cómo podríamos representar el igual, el modus ponens, utilizando variables proposicionales? Perdón, variables metalógicas. A, conjunción B,
Ahora viene la explicación de esto, ¿eh? Perdón, A condicional B, conjunción A, cierro llave, cierro paréntesis, condicional B. Acá expresé lo mismo. Falta algo, ¿no? ¿O no? No, está bien. Expresé lo mismo, no con P y con Q, sino con variables metalógicas. ¿Por qué? ¿Para qué nos van a servir estas variables metalógicas? Porque muchas veces nos puede pasar, como nos pasa en el ejercicio 3, donde el antecedente del condicional es, en este caso, una disyunción. Entonces, ¿cómo hago para ver si esto tiene esta forma? ¿Cómo hago para saber si esto tiene esta forma? Miren, de vuelta. Oh, no sé qué estoy haciendo, perdón. Ahí voy, ahí miro el chat, ¿eh? Claro, Lautaro. Eso vamos a hacer, pero estoy como torpe con la compu. Acá. Fíjense. Nosotros acá lo que nos interesa es la forma de este razonamiento. Y esto es un razonamiento. Lo que nos importa es la forma del razonamiento. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos decir, el antecedente de este condicional lo voy a marcar con A, como A. Voy a usar la variable metalógica. B, que es el consecuente de este condicional, que es una proposición compuesta, va a ser B. Este segundo condicional, que me aparece acá, perdón, esta segunda operación que tengo que hacer acá, que es una conjunción. No, la disyunción es como la anterior. Entonces sí, también representará como A. Y P ya dije que la iba a representar como B. Entonces, ¿tiene la fórmula, la forma del modus ponens? Sí. Sí. ¿Se vio? Sí, clarísimo. Entonces, no tiene la forma del modus ponens. El 4. No, porque le va a faltar. Claro, le falta la conclusión. Le falta el último condicional. Y el 5. El 5 sí. El 5 también. Lo que pasa es que el antecedente es más largo. Y ahí A puede reemplazar a todo esto. A todo lo que está antes de la conjunción.
Lo vamos a hacer acá. Esto queda igual. Disculpen la tardanza con las teclas, pero... Bueno, acá la negación la voy a hacer a la vieja con el menos, ¿eh? Ustedes saben. Pone las mayúsculas. ¿Qué pasa acá? ¿Ve? Acá ya tenemos el condicional al final. Así que en eso se parece a el modus ponens. Pero ¿qué pasa? De vuelta, el consecuente del condicional de este razonamiento es una proposición compuesta que voy a reemplazar por B. También hay una conjunción. Fíjense que la conjunción está detrás de algo que está puesto entre paréntesis. ¿Sí? Así que sabemos que la conjunción del condicional, perdón, la conjunción del modus ponens también aparece acá. Pero acá, ¿qué pasa? Todas las variables metalógicas A y B simbolizan proposiciones compuestas. A simboliza P o Q. B simboliza no Q y R.
Acá hay un error. Ah, no. Sí, esperen que hice algo mal. Acá es no P. Acá de vuelta, después de la conjunción. P y no P, perdón, P o no P era A. Fíjense acá. P o no P. Entonces, y acá está la conjunción. Ah. ¿Se ve acá cómo tiene la forma del modus ponens? Sí, 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 se ve. Sí, profe. Sí. ¿Qué pasa? Nosotros estamos trabajando con razonamientos muy simples, con pocos elementos, con pocas variables, pero cuando se empiezan a sumar variables, porque trabajamos con proposiciones más complejas o con razonamientos muy complejos, la tabla de verdad es infinita. Entonces una manera de sintetizar la tabla de verdad es empezar a trabajar con variables metalógicas. Nosotros vamos a ver, o no sé si lo vamos a ver, pero hay otras maneras de ver si un razonamiento es válido o inválido, que es algo que se llama deducción natural, no usando tablas de verdad, sino usando las leyes lógicas. Que también vieron que, creo que algo vimos de las leyes lógicas que se expresan en variables metalógicas, en A, B, no en P, Q. ¿Por qué? Porque en una ley lógica, por ejemplo, también A puede representar una proposición compuesta. De hecho, hay razonamientos donde, por ejemplo, todo esto lo representamos con A. ¿Por qué? Porque después sigue el razonamiento. ¿Se entiende? Sí. Es como una manera de simplificar la formalización. Porque después se opera con estos conectores. Se opera acá. Entonces, el punto 5, el ejercicio 5, también tiene la forma del modus ponens. ¿Se vio ahí? Sí, 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 quedó claro, profe. Gracias. Ah, no, por favor. Menos mal que lo preguntaste. ¿Por qué nos importa a nosotros el modus ponens? Porque el modus ponens es el típico razonamiento que se usa en las ciencias cuando las ciencias buscan confirmar algo. Pero ¿qué pasa si hacemos la tabla de verdad del modus ponens? Esto Popper más adelante lo va a criticar, ¿sí? A partir de una teoría que va a plantear él, porque él va a decir, fíjese, ¿qué significa el modus ponens? Si se da A, entonces se da B, ¿sí? O si se da P, entonces se da Q. Bueno, P se da A, entonces se tiene que dar Q. ¿Qué estoy haciendo cuando afirmo P? Cuando digo que P se da. Estoy afirmando el antecedente. Entonces se desprende el consecuente, porque el antecedente es condición del consecuente, sería. ¿Sí? Sí. Entonces, si se da el antecedente, se da el consecuente.
Sí. Popper, más adelante lo vamos a ver, va a criticar esto, porque dice, la ciencia no tiene que buscar confirmar casos, afirmar P para que le dé Q, sino lo que tiene que hacer es tratar de negar Q. Por eso su método se llama de falsación. Hay que tratar de encontrar que Q no se dé. ¿Para qué? Para que no se dé P. ¿Y ese qué razonamiento es? Si negamos Q y por lo tanto negamos P, ¿cómo se llama ese razonamiento? El modus tollens. Modus tollens. Exactamente, el modus tollens. Exactamente. Por eso nos importa esto. ¿Sí? Porque después lo vamos a usar para avanzar. De lo que les acabo de decir, quédense con una idea que Popper va a criticar el modus ponens. Y va a criticar también las dos falacias formales que vimos. La de afirmación del consecuente y la de negación del antecedente. ¿Se acuerdan? Sí. Las dos falacias formales que vimos. Por eso las vemos de entrada, porque sobre eso vamos a seguir trabajando después. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, profe. Sí. No es un ejercicio, sino es más conceptual. Por ahí no entendí analogía y... no me acuerdo cuál era la otra. La inducción. Sí, La inducción, inductivo, sí. sí. Los razonamientos inductivos, tengo miedo que se me corte, porque me parece que la puse hasta las 4. Así que cualquier cosa vuelvo a mandar el enlace. El razonamiento inductivo, la conclusión se desprende de modo no necesario de las premisas. Y tiene una estructura más o menos bastante típica, el razonamiento inductivo, que es, a partir de casos hace una generalización. Entonces yo digo, el ejemplo típico, el oro es un metal, la plata es un metal. No, el oro es un metal y se derrite con el calor. La plata es un metal y se derrite con el calor, etcétera. El cobre, bueno, el aluminio. Entonces, concluyo, todos los metales se derriten con el calor. Ahí estoy razonando de manera inductiva. ¿Y por qué decimos que la conclusión no se desprende de manera necesaria de las premisas? Porque puede aparecer un caso X donde haya un metal que no se derrita con el calor. ¿Se entendió? Claro, El inductivo. Sí. Se ve. ¿Qué pasa con la analogía? La analogía compara dos casos. Entonces yo digo, la ciudad de Trelew, que tiene 100.000 habitantes, tiene un índice de desempleo, cualquier cosa digo, del 8%. Entonces, la ciudad de Tres Arroyos, que también tiene 100.000 habitantes, debe tener, o es posible que tenga, un índice de desempleo del 8%. Estoy comparando dos casos, la ciudad de Trelew con la ciudad de Tres Arroyos. No digo todas las ciudades de 100.000 habitantes, en ningún momento generalizo, sino que paso de un caso particular a otro caso particular. Sí. Ahí, ¿Se muchísimo vio? mejor. Sí. Y bueno, como son razonamientos no deductivos, la conclusión no se desprende de modo necesario de las premisas, se desprende de modo contingente. Puede no ser así. En cambio, los razonamientos deductivos, si son válidos, la conclusión se desprende de modo necesario. Sí o sí pasa. Que si todos los hombres son mortales, cualquier hombre sea mortal. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la otra diferencia? Que los razonamientos deductivos no agregan información. Porque ya dije que todos los hombres son mortales. Entonces solo busco los casos.
que ya sé que van a ser mortales, porque se dice todos los hombres, no hay ninguno que quede excluido, por lo menos hasta ahora. En cambio, ¿qué pasa en los razonamientos analógicos y en la inducción? Sí agregan información. Porque puedo seguir buscando casos de metales que se derritan con el calor. O puedo seguir comparando ciudades de 100.000 habitantes para ver cuál es el índice de desempleo. ¿Se vio Santiago ahí? Sí. Pasa que tenían que reforzar eso nomás y eso nomás. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta antes de que se nos corte? Igual acuérdense, voy a dejar de compartir. Acuérdense que yo el lunes voy un rato antes a la facu. Acá Karen dice, yo tengo la duda o no termino de entender cuándo aplico los corchetes y las llaves cuando formalizamos. Acordate, Karen, que los corchetes y las llaves se utilizan para fijar el alcance de las conectivas. Entonces, vos lo que tenés que hacer es leer el enunciado y ver la conectiva hasta dónde llega, digamos, a qué proposiciones atómicas alcanza. Y a esas proposiciones atómicas que las alcanza, la marcas primero entre corchetes. Y después, si hay otra proposición atómica que se relaciona con las que marcaste entre corchetes, entre paréntesis, ahí usas los corchetes. Eso es bastante, justo yo hoy lo leía de vuelta en Garrido, en el texto que usamos. Él dice que eso es bastante intuitivo, y si no se usa como en matemática, hay que pensar que se usan como en matemática, esos signos de puntuación. Pero en lógica, los signos de puntuación, corchete, llave y paréntesis, corchete y llave, fijan el alcance de las conectivas, en función del enunciado del razonamiento que tenemos. Fíjate, trabajarlo a partir de los ejemplos, Karen, porque eso es práctica. Buenísimo. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Bien, nos encontramos entonces el lunes. Yo voy a ir un rato antes. Creo que les dije que iba a ir a las 12, ¿no? Así que bueno, por ahí llego un ratito después, pero voy cerca de las 12. Y cualquier duda la volvemos a ver ahí. ¿Les parece? En eso habíamos quedado. Cualquier cosa, picoteamos algo ahí. Buenísimo, que estén bien, que aprovechen la semana del estudiante. Chao, gracias.